Italia versus la Unión Soviética, la guerra olvidada del Frente Oriental. ¿Sabías que Italia, considerando sus limitaciones militares y estratégicas, enfrentó al colosal ejército rojo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? Es una faceta poco conocida del conflicto mundial, pero crucial para entender la ambición desmedida de Mussolini y las devastadoras consecuencias para miles de soldados italianos. Esta es la historia de una guerra dura, fría y brutal en las sombras del Frente Oriental, aquella de la que pocos hablan pero que marcó profundamente el destino de Italia en la guerra. Prepárate para explorar un capítulo olvidado de la historia. Italia, liderada por Benito Mussolini, buscaba recuperar la gloria del Imperio Romano. Con su régimen fascista consolidado, Mussolini soñaba con una Italia poderosa y respetada en el escenario europeo. Fue esta ambición la que lo llevó a aliarse con Adolf Hitler y formar parte del Eje. Sin embargo, lejos de ser un socio fuerte, Italia siempre fue la hermana menor en comparación con la maquinaria nazi, tanto en términos estratégicos como militares. Cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, la invasión nazi de la Unión Soviética, Mussolini no quiso quedarse atrás. Decidió enviar tropas italianas al Frente Oriental, no solo como muestra de lealtad a Hitler, sino también para ganar prestigio y asegurar un lugar en la reconfiguración europea que imaginaban las potencias del Eje. Mussolini creó el Corpo di Spedizione Italiano, CSI, un cuerpo expedicionario compuesto por 3 divisiones, Pasubio, Torino y Célere. Alrededor de 62,000 soldados se embarcaron en esta misión, pero había un grave problema: no estaban preparados para las duras condiciones que enfrentarían en la Unión Soviética. Las tropas italianas carecían de armas modernas, vehículos adecuados y ropa para el inclemente frío del invierno ruso. Aún así, en julio de 1941, los soldados se unieron al ejército alemán con entusiasmo y un espíritu aventurero que pronto se convertiría en una lucha desesperada por la supervivencia. Al principio, el CSI apoyó al ejército alemán en las operaciones que parecían avanzar con facilidad. Las tropas italianas participaron en avances iniciales por territorios soviéticos, encontrando una resistencia moderada. Sin embargo, estas victorias tempranas no durarían mucho. Las inmensas extensiones de terreno, la falta de recursos y el creciente contraataque soviético comenzaron a cobrar factura. Pronto, el entusiasmo de los soldados italianos se desmoronó al enfrentarse a la cruel realidad del Frente Oriental. Las bajas temperaturas del invierno ruso llegaron a descensos extremos, con termómetros marcando menos 30 grados o menos. Muchos soldados, sin ropa de abrigo adecuada, sufrieron congelaciones severas, mientras otros cayeron debido a la falta de suministros básicos como comida y municiones. La moral disminuyó drásticamente, pero no solo fue el invierno el que causó estragos. Los italianos nunca estuvieron verdaderamente preparados para la intensidad del conflicto en el Frente Oriental. Las emboscadas mortales del Ejército Rojo y la indiferencia alemana hacia sus necesidades reforzaron su desesperación. A pesar de las dificultades iniciales, Mussolini decidió involucrarse aún más en la campaña. En 1942, envió al *** ejército italiano en Rusia, e Armir ***, un refuerzo que sumó más de 200,000 hombres al Frente Oriental. Aunque más numeroso, este nuevo contingente no logró cambiar las condiciones desfavorables. Mal armados y mal liderados, los soldados italianos se mantenían a la sombra de sus aliados alemanes, quienes priorizaban sus propias operaciones. Entre las primeras tareas asignadas al Armir estuvo la defensa de una extensa línea a lo largo del río Don. Esta área vulnerable se convirtió en un punto crítico cuando el Ejército Rojo lanzó contraofensivas desgarradoras. Los italianos, desesperados e insuficientemente respaldados, comenzaron a perder terreno. En algunas ocasiones, divisiones enteras fueron aniquiladas mientras intentaban mantenerse firmes frente al aplastante avance soviético. Mientras alemanes e italianos luchaban por el control de Stalingrado, quedó claro que la caída de esta ciudad marcaría un punto de inflexión en la guerra. Aunque las tropas italianas no jugaron un papel central en el combate urbano, sí participaron en las acciones periféricas, lo que resultó igual de devastador. Durante el asedio y el posterior colapso de las fuerzas del Eje en diciembre de 1942, los italianos sufrieron pérdidas masivas y comenzaron una retirada caótica. La retirada del Frente Oriental fue quizás más aterradora que las batallas mismas. Durante el brutal invierno de 1942 a 43, las tropas italianas comenzaron un desesperado intento por regresar a sus líneas, enfrentándose a temperaturas extremas, la constante persecución de las fuerzas soviéticas y una casi total falta de suministros. Soldados desnutridos, físicamente debilitados y mentalmente rotos marcharon a través de la nieve, con muchos sucumbiendo al frío, al hambre o al fuego enemigo. Uno de los episodios más trágicos fue la experiencia de las tropas alpinas italianas, conocidas por su valentía en los terrenos montañosos. Rodeados y aislados, lucharon hasta el último aliento antes de ser casi completamente destruidos.
De los miles de soldados italianos en esta retirada, menos de un tercio logró regresar a casa. El desastroso resultado en el frente oriental tuvo profundas consecuencias para Italia. La campaña no solo diezmó la ya debilitada infraestructura militar del país, sino que también encendió un creciente descontento entre la población civil y los soldados sobrevivientes. El fracaso evidenció las limitaciones del régimen de Mussolini y su política exterior basada en ambiciones desmedidas. En 1943, con las derrotas acumulándose, Italia firmó un armisticio con los aliados, cambiando de bando y marcando el principio del fin para Mussolini. El involucramiento de Italia en el frente oriental es una de las historias más trágicas y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Este capítulo no solo expone los límites de la maquinaria militar fascista, sino también los errores estratégicos cometidos al involucrarse en un conflicto para el que el país no estaba preparado ni equipado. Desde un punto de vista humano, esta campaña muestra el enorme coste personal que muchos soldados pagaron por las ambiciones de un gobierno autoritario. En ellos se refleja el sacrificio y el sufrimiento de quienes, enviados a tierras lejanas, se convirtieron en peones de una guerra más allá de su control. Hay capítulos en la historia que, aunque ocultos bajo las sombras del tiempo, merecen ser recordados. La participación de Italia en la guerra contra la Unión Soviética es uno de esos episodios. Nos enseña los peligros de la ambición desmedida, las consecuencias de alianzas frágiles y el inmenso precio que los hombres y mujeres comunes pagan en los conflictos bélicos. Al contar estas historias, rendimos homenaje no solo a los hechos históricos, sino también a las vidas humanas detrás de ellos. Te invitamos a explorar, reflexionar y mantener viva la memoria de estas lecciones del pasado. Así que, la próxima vez que pienses en la Segunda Guerra Mundial, recuerda que Italia también tuvo su propia lucha en las heladas estepas soviéticas, aquella que cambió para siempre el destino de una nación.